o esté atento a la pantalla si no trajo Biblia, en la carta de Judas, ¿ok? Judas, capítulo, ¿qué capítulo será? Capítulo 3, capítulo 2, ¿cuál quieren ustedes? Tiene un solo capítulo, capítulo 1. No hay para dónde agarrar, capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo, amén. Entonces Judas 1, y vamos a leer el versículo 3. El 1 y 2 son parte de la salutación. Judas se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y dice que le dirige la carta a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Versículo 3, leemos todos juntos, amén. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Vamos a leerla en Reina Valera, aquí todos juntos en la pantalla. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de ahí vamos a partir, ¿no? Porque el tema principal de Judas, de esta epístola, es la defensa en contra de los falsos maestros que se infiltran en la iglesia. Eso que dice allí, que contendáis ardientemente por la fe que le ha sido dada, es el tema principal de la carta de Judas. Y a mí me pasó algo, y se los confieso, cuando estaba preparando esta predicación del día de hoy. Y yo siento que me pasó como le pasó a Judas. A lo mejor me queda muy grande la comparación. Sin embargo, yo siento que me pasó como le pasó a Judas. Porque Judas, por cierto, este no es Judas el que traicionó al Señor, ¿sí? Este Judas no es apóstol. Él no se considera apóstol, ¿sí? Porque se dice incluso que él no era seguidor de Jesús, sino hasta después de la resurrección, ¿ok? Y era hermano de sangre, medio hermano pues, de Jesús. Era medio hermano de Jesús. Este Judas que escribió esta carta era medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo, el mismo que escribió Santiago, ¿ok? Era medio hermano de Santiago, era medio hermano del Señor Jesús, y se considera que no fue apóstol porque no fue uno de los 12 o de los 13 escogidos, y él creyó después de la resurrección, ¿ok? Este Judas creyó después de la resurrección, es decir, él no estuvo allí directamente con el Señor antes con sus discípulos, ¿ok? Pero fue de primera mano un testigo de lo que sucedió. Y escribe esta carta, fue un líder de la iglesia, y él dice, yo quería escribirles tenía gran solicitud para escribirles acerca de la común salvación que tenemos. Entonces dicen algunos estudiosos que Judas venía con una intención a escribir acerca de la salvación y termina escribiendo una carta corta, pero hablando de apología y de defensa de la fe, porque estaba sucediendo dentro de la iglesia que había muchos líderes que se habían infiltrado, había muchas personas que se estaban
infiltrando dentro de la iglesia, y dice que esas personas se infiltraban como entrando por los laterales. Entonces él venía con la intención de hablarle de la salvación, pero me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente. ¿Sí lo ven? O sea, él venía con la intención aparentemente de escribir sobre la común salvación, pero termina hablándoles una exhortación de que defiendan, contiendan ardientemente por la fe. A mí me pasó algo parecido porque yo estaba con un pensamiento de hablar de un tema que yo sabía que Judas lo cita con respecto a la angelología, ¿ok? Iba a hablar algo de angelología y estaba viendo un versículo en Judas y yo iba con esa intención, y cuando leo el capítulo de Judas veo la exhortación de contender ardientemente, y estudiando el libro, estudiando la carta, el Señor me confirmó que debía hablar de esto. Hermanos, se nos ha dicho que la palabra no es para contender. Amén. Y en 2 Timoteo se nos da esta advertencia y tenemos que tener esto claro. ¿Ok? 2 Timoteo 2:14. Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo exhorta, y la palabra nos exhorta a no ser contenciosos. Y es importante empezar por allí, porque no vayamos a confundir lo que se nos está mandando aquí con una actitud de ser contenciosos. La palabra nos manda a no ser contenciosos. No somos personas que donde quiera que llegamos estamos armando un pleito, estamos armando un lío. No, eso no es lo que se nos está mandando. No somos personas contenciosas. Ahora, se nos está mandando a contender ardientemente por la fe. ¿Contra quiénes? ¿Qué significa esto, contender ardientemente? Lo que sí quiero decirles es que no significa ser contenciosos. No significa ser una persona que donde llegamos estamos peleando. No significa una persona que estamos buscando siempre las cuatro patas del gato, que siempre queremos empezar a debatir y discutir por polémicas, que nos gusta debatir y discutir cosas infructuosas, porque el apóstol Pablo y la palabra del Señor denuncia y señala eso. Dice, es vano andar con palabrerías y discutiendo por cosas que no edifican. No es la postura del cristiano, ¿ok? Entonces, cuando se nos manda a hacer a contender ardientemente, no se nos está mandando a ser contenciosos, no se nos está mandando a ser polémicos, no se nos está mandando a andar peleando con todo el mundo. Amén. Para empezar por ahí, o sea, por si acaso, para poder dar el tema bien, porque no vayan a entender, oye, mira, ahora sí, me armó un limpio. Vamos a pelear con todo el mundo, vamos a contender ardientemente. Eso es lo que yo estaba esperando. No, el cristiano es una persona pacificador. Donde llega busca ser pacificador, portador de la paz y de un mensaje de paz. Ahora, cuando usted lee Judas y ve el capítulo de Judas, usted se va a dar cuenta que hay una gran necesidad desde la iglesia primitiva, y es hacerle frente a los que están infiltrados dentro de nosotros, queriendo ser maestros y líderes, siendo maestros y líderes, y enseñando una fe adulterada, enseñando un evangelio adulterado, enseñando cosas incluso y reconociendo a Jesucristo como Señor. Y eso era lo que estaba pasando, hermano. Se estaban infiltrando líderes dentro de la iglesia que estaban negando la deidad de Cristo y que estaban promoviendo cosas en contra de la palabra. Y vamos a ver entonces la palabra contender ardientemente, o esta frase, contender ardientemente, nos manda a una defensa con pasión y determinación.
¿Cuántos están preparados para defender la fe? ¿Sí? Y ahí mismo en 2 Timoteo, en el contexto que leímos ahorita, sí dice, mira, tiene que estar preparado para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra fe. Tienes que estar preparado. Un obrero de que no tiene de qué avergonzarse, ¿ok? Sí debemos estar preparados para presentar defensa. Y aquí ahora se nos dice contender ardientemente. Bueno, se dice que la palabra original, que se traduce por contender ardientemente, proviene de una sola palabra griega y es epi más agonizomai. Son dos palabras que se unen, epi agonizomai, ¿sí? Epi agonizomai se traduce del griego como contender ardientemente. Ahora, para que tengamos agón o agonizomai, tiene que ver con lucha, con batalla. Y epi intensamente. Ese epi, esa preposición, habla como intensamente. Entonces es como que una batalla intensa. Una batalla intensa, es lo que quiere decir la palabra original. Una batalla intensa. Ahora, para que tengamos una idea del tipo de batalla al que se nos está mandando, y no vayamos a estar peleando con la gente. En 1 Timoteo 6:12, hay casos de casos, no. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea, ¿qué? 1 Timoteo 6:12, pelea ¿qué? La buena batalla de la fe. ¿Por qué los llevo para allá? 1 Timoteo 6:12, porque esa palabra pelea es agonizomai. Para que tengamos una idea de cuál es la batalla que se nos está mandando, vamos a ver en dónde más aparece esa palabra original. Eso de contender ardientemente, bueno, ¿dónde más aparece esa palabra? En 1 Timoteo 6:12, esa pelea, la buena batalla de la fe. Hay una pelea con puños ahí, con guantes. Hay violencia allí, literalmente. Entonces estamos viendo ya de qué se trata el contender, ¿ok? No se vaya a poner los guantes y vaya, yo sí lo agarro por las greñas porque yo voy a contender ardientemente. No, no se trata de eso. Dice, aquí está la palabra original, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces ahí en pelea aparece la palabra agonizomai. Es ese tipo de pelea. ¿La está viendo? Ok, vamos a ver otro versículo donde aparezca esa palabra en el original. 2 Timoteo 4:7, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Esa palabra peleado, allí que aparece, agonizomai. ¿Sí lo están viendo? Entonces, he peleado la buena batalla, es la palabra que está, ese peleado es la palabra que aparece en el original, allá cuando nos manda a contender ardientemente. Eso para que sigamos viendo la idea del agonizomai. Primero a los Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona. Ok, esto no le estamos metiendo interpretación, solo queremos ver la palabra en el original, el agonizomai, ¿ok? Sí, es para que veamos dónde más se usa esa palabra y que veamos el tipo de pelea que se nos está mandando. Todo aquel que lucha, ese lucha es agonizomai. Hay una pelea con guantes, con arañazos ahí. Ok, entonces no podemos interpretar que se nos está mandando a caerle a puño a alguien. Ok, eso es lo que quiero descartar. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Entonces esa palabra lucha que sostuvo el apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses, esa palabra lucha es agón, agonizomai. Entonces viendo la palabra en el original, en otros contextos, podemos entonces ahora entender cuando se nos dice epi agonizomai, es decir, intensamente lucha, intensamente pelea, intensamente contiende por la fe, contender ardientemente por la fe. De ahí viene la palabra en el original. Entonces entendemos que se trata nada más y nada menos que
denotar, luchar, entablar una lucha, una pelea en sentido metafórico, se utiliza para hablar de la perseverancia, haciéndole oposición, contraoposición a los que enseñan un evangelio adulterado. ¿Sí? Significa también ese agonizomai entonces competir, esforzarse intensamente, hacerle contención a un movimiento. ¿Ok? Entonces cuando dice contiendan ardientemente, estamos entonces entendiendo que no nos está mandando a salirnos del amor. No nos está mandando a dejar a un lado el amor, ponernos los guantes y empezar a maltratar a ese tipo de gente. Tampoco es el sentido. El amor debe mantenerse, pero ahora yo debo con amor hacerle frente y repeler, defender, luchar, hacerle oposición. ¿Sí se entiende la acción que se nos está mandando? Contender ardientemente. ¿Cuántos están preparados para contender ardientemente? A ver, haga así. Chan, 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 chan. En lo espiritual, ¿no? Así, pero en lo espiritual. Chan, chan, chan. En lo espiritual. En lo espiritual. No se vaya a poner los guantes literalmente. Entonces, amados hermanos, y es muy importante esto, porque no solo Judas vio el problema, no solo Judas vio la gran problemática. El apóstol Pablo ya había advertido en Hechos 20, 29 y 30, vemos al apóstol Pablo y dice, mira, yo sé que después de mi partida, repito, Hechos 20, 29 y 30, el apóstol Pablo ya estaba luchando con esto. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cómo? Y dice, no solo eso, dice, no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, mira la osadía del apóstol Pablo, mira, yo sé que cuando yo me vaya van a venir unos lobos que no van a perdonar al rebaño. Y yo sé que de ustedes que están sentados aquí, ustedes están esperando que yo me vaya para levantarse en contra, como lobos rapaces. O sea, yo parafraseando, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Están viendo el peligro? ¿Es peligroso esto? ¿Es importante esto? Entonces, amado hermano, ¿por qué es pertinente este tema hoy? ¿Será que le pasó nada más al apóstol Pablo? ¿Será que le pasó nada más a Judas, el hermano del Señor Jesús? Pregunto, ¿será que es una problemática que está sucediendo hoy en la iglesia de Cristo? Es decir, hay lobos rapaces, hombres que están hablando cosas perversas para arrastrar a los seguidores de Cristo. Hermanos, creemos que es una palabra más pertinente que nunca. Desde la iglesia primitiva hemos visto cómo se han levantado hombres apóstatas de la fe, líderes fraudulentos. El apóstol Pablo también decía apóstoles fraudulentos. Y con toda la tristeza del mundo debemos decir, hoy en día hay un grupo muy grande, hay bastante apóstoles fraudulentos, maestros fraudulentos, lobos rapaces dentro de la iglesia. Hermanos, y si la palabra del Señor lo denuncia, si la palabra del Señor exhorta a la iglesia y dedica muchos capítulos a hablar de ellos, no crean que nosotros nos creemos los más
importantes o más puros. No, nosotros nos consideramos defensores de la palabra, y si la palabra lo dice, nosotros tenemos que, para edificar a la iglesia, también decirlo. No es para sentirnos que somos los más, no. Es porque es una exhortación del Señor a la iglesia, y la iglesia no puede estar ignorante de esto, porque por no decirlo es que arrastran a muchos. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vamos a contender ardientemente? ¿A quiénes vamos a combatir? Porque ya sabemos que entonces tenemos que prepararnos para combatir ardientemente, amén, para luchar por la fe que nos fue dada. Pero ¿contra quiénes, hermanos? Y aquí también un punto neurálgico, porque hay gente que se viste de apologista, de apologeta, hay gente que se viste de defensor, de contraatacante, hay gente que se viste de defensor de la fe y anda atacando a todo el que se le atraviesa. Usted los ve por Facebook peleando con todo el mundo. Usted lo ve por los estados peleando con todo el mundo, por Instagram, por TikTok, por donde se pare, en una cola, en el terminal, en donde sea, ellos van a pelear con todo el mundo. Hay gente que se viste de apologista y anda engrinchado siempre contendiendo ardientemente con Raquel y todo aquel, como decimos popularmente. ¿Han visto gente así? Que anda siempre cortando rabo de oreja. Eso también es un error. Porque aquí está hablando de contender con la gente que está dentro de la iglesia, queriendo liderar, o liderando, o siendo maestros, enseñando cosas erradas. Esos que se están infiltrando, y vemos que Judas dice en el versículo 4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos, ¿ok? El problema es que se han infiltrado, versículo 4. ¿A quién vamos a combatir? Versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Se han infiltrado dentro de ustedes impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Se han infiltrado. Es contra esa gente que se nos está mandando a contender, hermanos. Y cuando vemos la palabra infiltrado en el original, vemos que hay una palabra que hace alusión a una palabra compuesta que habla de entrar por un lateral. Eso de que se han infiltrado es alguien que no entra por la puerta principal, visible y evidente, no, es alguien que entra por un lateral, sí, que entra de encubierto, que entra por la talanquera y de repente llega y aquí estoy yo, sí, que entra infiltrado. Dice allí no, pero la palabra en el original es que entra por el lateral. Es literalmente lo que significa en el original la palabra infiltrado. Entonces alguien que entra por un lateral, alguien que entra por un lado, es alguien que no entra por las vías legales. Que no entra por las vías legales, sino que llega escurridizo, ¿sí? Tratando de evadir las vías legales y hacerse una posición dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo se cansó no se cansó, mejor dicho, de decirlo. En 2 Corintios 11:13 dice, estos son apóstoles
falsos obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Wow, hermanos. Y a veces uno dice, oye, a mí me da como pena, a mí me da cosa. No, esos son nuestros hermanos, esos son nuestros amigos, esos son familia de la fe, nos une la sangre de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo no pensaba lo mismo. El apóstol Pablo se los cantaba por todo el cañón y le decía en la segunda carta a los Corintios 11:13, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amados hermanos, vemos una gran preocupación de los apóstoles y de los líderes de la iglesia. Del apóstol Pablo, Judas, nos advertían, y una de las advertencias es que estos infiltrados usan una técnica, y es que se infiltran, entran por el lateral disfrazados, se disfrazan. Hay gente que llega por los laterales, hermanos, y no van a andar diciendo, vengo a dividir la iglesia. Pastor, yo quiero dividirte la iglesia. No, la gente no llega así. Vienen disfrazados. Y la palabra disfrazado habla de metasquematikosontai, que significa transformado. Alguien que conscientemente se transforma. Valga la comparación, y me van a disculpar las damas, ¿no? Ustedes han visto mujeres que se transforman, se maquillan y se transforman, ¿no? Hoy día hay líneas que yo me pongo a ver la cosa, ¿no? Interesante. Hay unos tipos de cosas que se echan así, y hay ciertas líneas que se hacen técnicamente en el fondo, y esas líneas disfrazan las facciones, y hay técnicas para tú echarte cosas de una forma para que los cachetes se te vean más delgados, ¿sí? Para que la nariz se te aplaste un poquito a la vista. O sea, usan técnicas para cambiar el rostro. Hermanos, esto es peligroso. Por eso, consejo para los solteros: llévela para una piscina de una vez, adelante. Porque, hermanos, es que hay gente que se transforma y usted lo ve, y cuando usted lo vea sin la máscara, se va a asustar, hermano. Se va a asustar. ¿Por qué? Porque, ojo, yo sé que ustedes aquí no son de esas mujeres. Ustedes se decoran decorosamente, ¿no? Ustedes se maquillan decorosamente y no transforman su cara, sino que nada más se dan un toquecito ahí técnico. Sin embargo, la palabra, ¿por qué caí en eso? Porque la palabra en el original de disfrazarse es alguien que conscientemente transforma su apariencia. Es decir, yo voy a conscientemente tapar esta nariz que tengo para que la gente crea que tengo otra. Yo voy a conscientemente cambiar mis facciones del rostro porque quiero que me vean de otra manera. Se transforman conscientemente para presentarse como otra. Yo sé que ese no es el fin de las damas cuando se maquillan, pero es el fin de los fraudulentos. En el original, entonces, ellos se disfrazan. ¿Cómo es eso que se disfrazan? Ellos se visten de maestros, se visten de consejeros, de amigos, de ayudadores, de personas que quieren sembrar en el reino, de personas que quieren impulsar la obra, de personas que van a sumarse, de personas que van a trabajar con todo, de personas muy eruditas en la palabra que van a sumar en la edificación. Ellos se disfrazan de buenas intenciones y de edificadores de la obra. Se disfrazan. Entonces, son gente que cuando tú las ves aparentemente
son otras que lo que realmente son en esencia. Esa es la figura de que se disfrazan. Entonces, hermanos, aquí cabe la frase de que las apariencias engañan. Y por eso nosotros como cristianos, hermanos, y esto es un consejo que yo le voy a dar como pastor, no se deje llevar por las apariencias a la primera. En las primeras de cambio, no se deje llevar por una palabrería, por un consejo así efusivo. No se deje llevar a la primera, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, amén. Pídele al Espíritu Santo que le dé discernimiento para usted no andar mordiendo los anzuelos de esos disfrazados. Porque hay gente que aparenta y hablan bonito y hacen muchas cosas hermosas, maravillosas quizás. Pero dile a tu vecino, andan disfrazados. Ten cuidado que ese es un disfraz. Y ten cuidado que ese es un disfraz. ¿Cuántos vinieron disfrazados de evangélicos hoy? No, nadie, ¿verdad? Porque nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Hay gente que se disfraza de evangélicos, hermano. Se disfrazan de evangélicos los domingos, pero los lunes tú dices, oye, ese era el hermano. Los obreros fraudulentos, las personas que tenemos que combatir, son personas que usan conscientemente disfraces para cambiar su pensamiento interior, para ocultar su pensamiento interior por una fachada externa. El apóstol dijo, son obreros fraudulentos, son falsos apóstoles, son lobos rapaces, son hombres que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos, son hombres impíos. Y aquí volvemos a Judas, porque en Judas dice que son hombres, en el versículo 4, son hombres impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres malvadas por naturaleza, hombres que no han nacido de nuevo, y más adelante dice que no tienen el Espíritu Santo. Distorsionan o niegan la gracia de Dios. Hermanos, convierten en libertinaje la gracia. Niegan la deidad del Señor Jesucristo. La pregunta es, que estamos respondiendo es, ¿a quiénes debemos combatir, no? ¿A quiénes debemos combatir? A esta gente que convierte la gracia en libertinaje, y la palabra libertinaje habla de desenfreno. Y yo quiero que usted vaya pensando e identificando, ¿sí? Y si usted dice, oye, pastor, pero usted como que cala en el perfil. Si yo aquí estoy predicando, ¿no? Y te dice, oye, pero el pastor como que encaja completico en el perfil. Salga corriendo, hermano. Salga, si usted me identifica a mí como un lobo rapaz, salga corriendo. O enfrénteme ardientemente. ¿Sí? Porque esto yo no lo estoy predicando para otro. Esto es para que nosotros cuidemos ¿qué? Diga, nuestra congregación, y toca al hermano, diga, nuestra congregación en donde estamos. Esto no era una enseñanza para que la gente empezara a buscar. Somos los cazapóstoles falsos, somos los cazafraudulentos. No, era que se habían infiltrado dentro de la congregación. Es decir, esto es algo para que nosotros cuidemos, diga, nuestra congregación. No se vaya para YouTube porque ahí va a encontrar demasiado, hermano. ¿Sí? Por cierto, ¿ya se suscribieron al canal de YouTube de la iglesia? Publicidad, ok. Amados hermanos, personas que promueven el desenfreno, la rebeldía, la arrogancia, personas que predican muy bonito pero hacen lo que les place, le dan rienda suelta a la carne. Y el apóstol Pablo
advirtió en Gálatas 5:13. Os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres, pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Esta gente estaba haciendo lo contrario que había ya dicho el apóstol Pablo, aprovechándose de la libertad, de la gracia, para convertirla en libertinaje. Son esa gente que promueven un evangelio ligero, ¿no? Light, ligero. Un evangelio donde tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes darle rienda suelta a la carne, tú puedes hacer y deshacer, porque el Señor te perdona y ya tú eres salvo, no te preocupes. Súmale candela al rancho. Hermanos, pregunto, ¿usted ha visto gente que predica de esa manera? Y a lo mejor hay unos que no lo predican, pero lo hacen, lo viven. En sus congregaciones se evidencia. Los líderes andan en fornicación, los líderes andan en adulterio, los líderes son estafadores, los líderes tienen trampas montadas y el pastor lo sabe y lo promueve porque son mis líderes y no hay ningún problema. Nosotros estamos sirviendo a Dios y el Señor nos entiende. Convierten la gracia en... No es lo mismo libertad que libertinaje, porque el Señor nos hizo libres y también nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Amén. En el contexto, una gran lucha que tenían era con el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente que enseñaba que el cuerpo, que la materia esencialmente era mala. ¿Ok? En muchas cosas, ¿no? Si vamos a hablar de la corriente gnosticista, pero hoy voy a puntualizar lo referente al tema. El gnosticismo, una de las cosas que enfatizaba era que la carne, la materia, estaba corrompida. Y tenían algo de verdad, ¿no? Tenían algo de verdad porque tenemos una naturaleza caída. Pero el gnosticismo entonces por ahí se iba y decía, como toda la materia es mala, tú puedes dejar que tu materia, que tu carne fluya porque naturalmente ella es mala. El Señor va a juzgarnos con respecto al espíritu, ¿sí? Nos alineamos a lo espiritual, pero la carne no la podemos alinear. La carne tenemos que dejarla que ella sea carne, porque ella naturalmente es mala. Fíjense, uno lo ve así como la corriente gnosticista y dice, wow, bicho, Señor reprenda al diablo. Pero era con lo que estaban luchando ellos. Y no es el gnosticismo lo que está infiltrado hoy día en muchas congregaciones. No le ponen el nombre de gnosticismo, pero es, hermanos, somos débiles. ¿Qué vamos a hacer? El Señor me entiende. Sí, yo le sirvo, yo ofrendo, yo hago esto, cual cosa. Pero el Señor sabe que esta carne es débil, hermano. Esta carne es demasiado débil. Gnosticismo infiltrado dentro de la iglesia. Como muchas películas quizás, ¿no? Hermanos, la consecuencia de esto hace llevar a que no importa lo que haces con tu cuerpo, porque la libertad que tienes te deja satisfacer las necesidades de tu cuerpo. Esto es una herejía. Esto es una mentira, porque el Señor nos dice que no somos esclavos del pecado. El Señor nos dice que hemos muerto al pecado y ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. Yo promover esto, amados hermanos, entonces vemos que estos fraudulentos promovían el gnosticismo, promovían el darle rienda suelta a la carne porque estaban bajo la gracia. Hacer libertinaje de la gracia. Y el apóstol Pablo lo dice, no, ustedes son libres, pero no para libertinaje. Son libres, pero ¿para qué? Para vivir para Cristo. Con Cristo, ahí en ese contexto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
a esa gente, hermanos, que se infiltra dentro de la iglesia y que quieren estar pecando y que quieren ser líderes pecando y promover su pecado para que la gente diga, no, pero es que mira, yo estoy en esta condición y el Señor me entiende, y quieren enseñar y promover eso a esos líderes. Diga, yo los voy a... Cuádrese, hermano, cuádrese ahí. Yo los voy a combatir ardientemente. Ojo, usted sabe que esto es espiritual, ¿no? No es que usted se va a poner a caer a puño. Ya yo les expliqué que no es así literalmente, es una metáfora de que vamos a hacerle frente, vamos a cortarlos, vamos a reprenderlos, vamos a expulsarlos de las iglesias si no quieren convertirse a Cristo, porque no podemos permitir, hermanos, que esa gente esté enseñando en nuestras congregaciones y arrastrando a los discípulos de Cristo. Debo contender ardientemente contra esa gente. Y sigue hablando de ellos, hermano. Sigue hablando. Es interesante que todo ese capítulo empieza a dar descripciones, características. Y en el versículo 8 vamos a ver 4 características interesantísimas. Una dice, el versículo 8 dice: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ahí vamos a ver 4 características. En la Reina Valera vamos a leer que dice que son, la primera parte en el versículo 8 dice que son ¿qué? Ayúdenme. Reina Valera 1:8, Judas. Volvimos a Judas. Siempre vamos a aterrizar a Judas. 1:8 de Judas dice que son soñadores. ¿Lo leyeron? Dice que son soñadores. Mosca con esto. Y vamos a ver estas características. Y yo digo, Señor, pero eso pasaba en la iglesia primitiva y sigue pasando ahorita. Vean, fíjense que esta versión no dice soñadores, sino que dicen que se dejan llevar por sus delirios. Y la otra versión dice soñadores. El término soñadores, vamos con esa primera del versículo 8, se refiere a personas que se dejan llevar por visiones o sueños engañosos. En el contexto sugiere que hay individuos que pretenden tener una revelación especial que les permite actuar de una manera inmoral. ¿Sí? Estos soñadores pretenden imponer sus revelaciones especiales, sus sueños especiales, para acreditar su falta. Si mira, pero es que yo actúo así porque yo tuve una visión y el Señor a mí me mostró que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. El Señor a mí me mostró que tú estabas haciendo esto. El Señor a mí me mostró que mi esposa no es mi esposa, sino que mi esposa es otra hermana. ¿Sí? Y locuras como esa con respecto a los soñadores, que se dejan a llevar, hermano, y uno lo dice si usted se ríe, y usted sabía que son cosas que pasan, que están pasando, porque hay soñadores dentro de la iglesia. Y ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que hay grandes multitudes siguiendo a estos soñadores. Que hay grandes multitudes diciendo amén, amén, amén. Cuando un loco de estos, o cuando un fraudulento de estos, se le ocurre un delirio y lo comparte con la iglesia, la gente sale, amén, amén. Hermanos, la palabra del Señor nos está advirtiendo y nos está exhortando a esos soñadores que quieren imponer una revelación nueva, a esos soñadores que quieren imponer una doctrina que no es la doctrina de los apóstoles, que no es la fe genuina que fue transmitida por el Señor Jesús y por sus apóstoles y dejado en su palabra. A esos soñadores, usted y yo vamos a contender con ellos ardientemente, porque nosotros vamos a hacerle oposición.
nosotros no vamos a aplaudir esos sueños herejes. Nosotros le vamos a hacer frente. Pero a la gente sí le gusta un sueño, hermano. Y yo estoy seguro que si yo me pongo a hablar aquí de un sueño que yo tuve, porque yo tuve un sueño, hermano, ¿oyeron? La gente, los que están dormidos, se van a despertar. Porque hay unos que están durmiéndose, pero los que están dormidos se van a despertar y se van a poner a anotar. Decir, ay, pastor, dame la revelación. ¿Cuál número me juego? Y van a empezar, wow, recibí una palabra poderosa. Hermanos, a la gente le gusta los sueños y las visiones. ¿Y sabía usted que esa es una característica de los obreros fraudulentos? ¿Sabía usted que esa es una característica de los que se disfrazan para arrastrar? Entonces, cuando usted ve a un líder que no se basa en la palabra, sino que su doctrina se basa en sueños, en contra de la palabra, amado hermano, diga, cumple con las características. A ese debo hacerle frente. A ese debo corregir, exhortar, reprender. A ese debo cortar, porque si yo le dejo que siga, estoy dejando que dañe el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estoy hablando de los que sueñan e imponen sus sueños por encima de la palabra. No estoy hablando de los que el Señor les advierte algo, porque el Señor es soberano y puede advertir cosas, no. Estoy hablando de los que quieren imponer por encima de la palabra sus visiones. La Biblia dice, son soñadores, se dejan llevar por sus delirios para vivir de manera inmoral. Estos soñadores vivían dentro de la iglesia y querían imponer un mundo irreal. No sé si usted ha visto gente que habla y tú los escuchas y son muy bonitos lo que dicen y te llenan, te hablan de una cosa hermosa y unas bendiciones y una broma y unos créditos celestiales, unas lingotes de oro, cosas maravillosas y guau, y van a venir y yo sé, y yo no sé qué broma, y deposítame tú primero para que tú veas esas bendiciones. Un mundo irreal que te empatucan, amado hermano, con cosas que son mentiras y terminan estafando, desviando a la iglesia de Cristo. Segundo, en el versículo 8 dice que ellos contaminan la carne. ¿Lo ven? Dice, son soñadores. ¿Qué más son? Personas que contaminan la carne. Y esto de que contaminan la carne, contaminan su cuerpo, habla de que lo que hablábamos del gnosticismo, le dan rienda suelta a sus pecados. Incluso se habla de que practican el pecado de Sodoma y Gomorra. Le dan rienda suelta incluso a las abominaciones contra naturaleza del cuerpo. Pervierten a tal punto el cuerpo que practican cosas antinaturales. Hermanos, gente que no le importa pecar, gente que no le importa fornicar, adulterar, gente que no le importa echarse con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Dice, ya va, pastor, pero ¿de qué está hablando usted? Hay líderes que se infiltran dentro de las iglesias con esas prácticas. Hermanos, no estamos hablando de algo sencillo.
Estamos hablando de algo delicadísimo. Y usted, si usted tiene algunos días en el Evangelio, usted sabe que no son cosas esporádicas, son cosas que han pasado y siguen pasando. Por eso usted y yo debemos estar alertas para contender ardientemente por la salud de nuestra congregación. Gente que se dedica a la inmoralidad baja y anormal. Gente que promueve este tipo de prácticas. Y en el versículo 8 luego dice, gente que desprecia, mancillan la carne y desprecian o rechazan la autoridad. Entonces usted está viendo características de a quién debe debatir, a quién debe enfrentar. Fíjese que no es al inconverso, que está afuera, entregado a sus pasiones. No, a ellos debemos predicarle el evangelio. Al inconverso usted debe presentarle el amor de Dios y reprenderlo y llamarlos al arrepentimiento. Sí, llamarlos al arrepentimiento. Al inconverso usted tiene que hablarle del Salvador. Usted no va a empezar a contender con el inconverso porque mira, tiene las características. Claro, es inconverso, hermano. Usted le va a ver todas las características al inconverso. No es al inconverso. No se me confunda y empiece a pelear con el borracho en la calle. No. Es con los que están dentro de la iglesia queriendo liderar, queriendo enseñar, infiltrados dentro de la iglesia con estas características. Es a eso que tenemos que contender ardientemente. Y esas características las estamos viendo para nosotros identificarlos si llegan a venir para acá. O si usted los tiene cerca. Desprecian, rechazan la autoridad. Los falsos maestros que estaba advirtiendo Judas son maestros, son personas que no respetan la autoridad establecida. Ya sea la de Dios, no respetan la autoridad de Dios, porque ellos se creen Dios, ellos se creen lo que mandan, lo que establecen. Y mucho menos, si no respetan la autoridad de Dios, mucho menos van a respetar a un pastor o a un líder o a un anciano de una iglesia, ¿ok? Ellos van a querer venir a pasar por encima del pastor de la iglesia, del líder de la iglesia, del anciano de la iglesia, del servidor. Ellos van a querer llegar a pasar por encima porque ellos son los que saben, porque ellos son los que tienen la revelación. Desprecian la autoridad, no muestran sumisión ni respeto, no muestran engranaje con el cuerpo, no, ellos quieren sobresalir e imponerse. Son personas reacias a cumplir cualquier ley, cualquier regla, cualquier orden. Si esa gente llega aquí, hermano, probablemente no van a ser discipulados uno. Porque ellos van a tratar de venderse como los que saben, los que me van a asesorar a mí, como los que nos van a dar un curso de hebreo, o como los que nos van a dar un curso de algo, los que nos van a enseñar, los que nos van a poner a ballet, ¿sí? Los que van a hacer que nos llegue el recurso para levantar el edificio. Ellos van a tratar de meterse por el lado. Ellos no van a entrar por el centro. Por eso es que aquí todo el mundo tiene que llegar y hacer. Entrar por la puerta del centro, hermano. Entrar por adelante. Discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No se asusten, hermano, no es mentira, echándoles broma. Pero estos apóstatas rechazan toda orden, toda autoridad. Y los otros dicen que blasfeman de las potestades. ¿Sí lo ven? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahí hace un ejemplo Judas y dice, mira, ni el arcángel de rango se atrevió a proferir algo en contra del diablo y le dijo que el Señor te reprenda. O sea, ese es en el contexto. Y estos herejes se atreven
a irrespetar a los seres espirituales, a los ángeles, mandan a los ángeles, tienen a Miguel agarrado por la chiva, tienen al otro, tienen una fila de ángeles que les sirven, y mire, yo tengo aquí esto que quiere que te mande un ángel, y respetan las autoridades superiores, y dicen, hablan de lo que no saben, y respetan lo que desconocen. Entonces, fíjense que cuando ponen el ejemplo del arcángel con Satanás, Satanás está vencido, hermanos, amén. Satanás está vencido. Pero hay un orden espiritual. Y nosotros en Cristo hemos vencido, amén. Pero por eso usted no va a andar irrespetando al diablo, diciéndole, no, tú eres un tal cosa, tú te tengo aquí, te voy a agarrar, mira cómo yo agarro a Satanás. Y la gente empieza a hacer juegos, cosas, abusos. Ni Miguel se atrevió. Está vencido y le dijo que el Señor te reprenda. ¿Sí? Y nosotros tenemos la autoridad para hablar de Cristo y para profesar a Cristo y hablar de la victoria que Cristo ya nos dio. ¿Sí? La tenemos. Pero no vamos a empezar a hacer cosas que incurran en la blasfemia acerca de las potestades, acerca de lo espiritual. Un mundo, hermano, que era de lo que yo quería hablar, de la angelología, o angeología, que es súper complejo, que desconocemos y vamos a seguir desconociendo, porque lo que se nos reveló en la palabra es complejo, es abstracto muchas veces, pero no nos edifica de paso. En muchos puntos no nos edifica a nosotros ponernos a estudiar una u otra cosa a profundidad de angelología. ¿Qué nos interesa, hermano? Al respecto, que son ministradores, que son servidores, ¿sí? Que están al servicio de Dios y de la iglesia, pero no se nos manda a darle órdenes, no se nos manda a hablar con ellos, no se nos manda a hablar con el ángel tal, porque esta petición me la responde es Miguel. No se nos manda eso. No se nos manda a blasfemar de las autoridades y de las potestades espirituales que desconocemos. Bueno, esta gente tiene el tupé de hablar de eso, de dar clases de eso, de decir que tienen ángeles, de decir que en su casa tienen un ángel parado, de decir que mira, aquí, allá, hay uno, mira, ahí hermano, cuidado hermana, que está pasando la espada por su cabeza, ¿yo? Ahí hay uno en toda la puerta haciendo así, guau, guau. Y ay, mira, ahí se me puso uno aquí ahorita. ¿Qué pasado? Échate un poquito para allá, chico, que me está dando frío. Hermano, esto se lo estoy diciendo porque yo vi gente así. He visto gente así que... Y mira, acaban de llegar dos. Acaban de llegar dos que están allá. Al lado suyo, menos Lenín, hay uno. Yo le voy a mandar que desenvaine la espada ahorita. Y empiezan una cantidad de locuras a blasfemar de lo que no conocen, a hablar despectivamente de seres espirituales, autoridades divinas. Hermanos, esto implica un grave error y es una de las características que tienen estos infiltrados. Pregunto, ¿hasta ahora ha identificado alguno? No, porque hay más características. Si todavía no los ha identificado, todavía hay más por si acaso. ¿Alguien ha identificado algún infiltrado de estos? Sí, sinceramente, levante la mano si usted dice, sí, realmente hay gente que tiene estas características. Yo los he visto. Sí, 1 o 2 personas nada más ha identificado, 3, ok, bueno, vamos a seguir dándole. Pues. Versículo 11, vamos a saltar para el versículo 11. En el versículo 11, fíjese que es un solo capítulo, hermano, de Judas, y vemos que tiene citas del Antiguo Testamento, tiene analogías, tiene exhortaciones. Es muy completo este capítulo de Judas
Y en el versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Y vemos 3 ejemplos del Antiguo Testamento. 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Hay de ellos que han seguido. 1, el camino de Caín. Se lanzaron en el lucro, por lucro, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Yo creo que sí me da chance, ¿para ver? ¿Cuántos creen que sí me da chance? Amén, aleluya. Entonces, número 1, el camino de Caín. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Cuando ustedes ve la palabra, ve la Biblia y ve lo que sucedió en Génesis con Caín y Abel, vamos a ver que Caín era el hijo de Adán y Eva, conocido por haber matado a su hermano, por celos y enojo. El camino de Caín representa un camino de envidia, de celos, de enojo. Un rechazo a la adoración adecuada a Dios y una violencia en contra del que sí lo hace correctamente. El camino de Caín es alguien que quiere estar haciendo cosas para Dios a su manera y que cela y envidia al que lo hace correctamente. Por lo tanto, tengan cuidado porque va a tratar de matarlos. Son esa gente que vuela cabeza, que quita del medio, que si tiene que destruir a alguien lo destruye, pero yo soy el que lo voy a hacer y lo voy a hacer a mi manera. El camino de Caín. ¿Se le parece algo eso? ¿Ha visto gente así? Gente que hace las cosas mal, pero son los que están allí y quitan al que tienen que quitar. Y si hay alguien que lo está haciendo bien, le empieza una piquiña y lo buscan quitar, le meten chisme al pastor para quitar que lo hace bien porque yo soy el que quiero. Ese es el camino de Caín. Hermano, mosca, porque a lo mejor usted y yo pudiésemos vernos tentados a caer en el camino de Caín, de hacer las cosas a nuestra manera y el que lo haga bien querer quitarlos para nosotros ser lo que sobresalgamos. Bueno, ese no es el tema es los falsos que se introducen. Ya sabe que una de las características es que son envidiosos y atacan con violencia al que lo hace correctamente, porque ellos son los que tienen que sobresalir, porque sus motivaciones son egoístas y destructivas. Vamos a avanzar, ese es el camino de Caín, ¿ok? ¿Está claro el camino de Caín? ¿Sí? Segundo ejemplo, en el versículo 11, el error de Balaam. Se lanzaron por lucro. Aquí, hermanos, va a ser muy evidente, ¿no? Es demasiado rudo ver que esto es demasiado común. Balaam fue un profeta que intentó maldecir al pueblo de Israel por un pago. Un profeta que intentó maldecir y fue a congraciarse con el rey contrario por dinero. Hermanos, la historia de Balaam es una historia que nos da un ejemplo de alguien que sirve, alguien que tiene un don, alguien que tiene un liderazgo, y el amor al dinero puede más, que lo lleva a vender lo que Dios le ha dado, a vender a lo que Dios lo ha llamado, a traicionar su fe, a desobedecer a Dios por lucrarse. Estos falsos maestros que se infiltran son personas que andan detrás del dinero. Y si tienen que decir una profecía falsa a un empresario, si tienen que ungir a un empresario con dinero de pastor,
lo van a ungir de pastor. Y yo he visto gente que ungen a empresarios de pastores el primer día que lo conocen. Y llega alguien de real aquí a la iglesia y de una vez, wow, es que tiene una investidura de profeta. Es que te veo algo. Claro, lo que le ves los reales. Te veo algo poderoso, hay algo fuerte en ti. Te veo unción. Y empiezan a profetizarle, empiezan a congraciarse, empiezan a ungirlo. El próximo domingo prepárate una palabra. Hermano, ponen a predicar a la gente simplemente para ir detrás de su dinero. No porque he sido llamado, no porque cumplen las características, porque en la Biblia hay características. No porque cumplen los requisitos, no. Es porque cumplen con sus expectativas. Hay muchas sectas y grupos en donde están detrás del dinero, ¿no? Ese puede ser uno. Pero eso es demasiado evidente. Ahora la cosa es lo que se infiltran dentro de la congregación. Esos líderes que están dentro de la iglesia de Cristo, que se lanzaron en el error de Balaam. Y luego dice la contradicción de Coré. Coré, para los que no saben, eso está en Números. Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón y desafió el liderazgo que se había establecido, que Dios había establecido. Él murmuró y se levantó en contra de Moisés y Aarón. ¿Por qué Dios le habla nada más a Moisés? ¿Cómo es eso? Y empezó a hacerle un sindicato a Moisés, pues, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ir en contra de la autoridad establecida con Dios, por querer ser el que lidere, empezar a murmurar de la iglesia, en este caso era de Moisés, empezar a murmurar del liderazgo de Moisés, le acarreó graves consecuencias. Amados hermanos, los líderes fraudulentos están en el camino de Caín, son envidiosos, quieren hacer las cosas como ellos quieren y al que lo haga bien lo van a quitar de un lado, porque ellos son los que van a hacerlo. Andan detrás del dinero y sirven es donde les conviene, sirven es donde hay, y son murmuradores. Andan hablando mal de la autoridad establecida por Dios. Y ya lo habíamos visto, ¿no? Ellos no se sujetan. Estoy terminando, avísenle a la tecladista que estoy terminando. Hermanos, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros ante todo esto? Todo este contenido, y hermanos, y me disculpan si usted dice, oye, pero toda la predicación fue hablando mal de la gente. No. Usted lea el capítulo y se va a dar cuenta que más bien me salté un bojote de características, sino que quise como que resaltar las más importantes, porque el capítulo entero habla es de eso. Habla es de eso, Judas 1, léalo por favor. ¿Y por qué es tan importante? Diga, porque yo debo contender ardientemente en contra de esa gente que se infiltra en la iglesia. Dígale 2 o 3, ojo pelado con esa gente. Dígale, ojo pelado con esa gente. Ojo pelado con esa gente. Dígale, debemos estar alerta. Ya vimos las características cuando Judas prendió una alarma, una alerta, ¿sí? De que cuando llegara ese tipo de gente mira, ya no los advirtieron, mira las características. Entonces, hermano, no se justifica que haya tanto evangélico tragándose todas las mentiras de estos fraudulentos. Está tan clarito en la Biblia y tú lo ves así tan, mira, sí, esto lo hace, esto también lo hace y esto. ¿Y qué hacen ahí entonces, hermano?
¿Qué hacen ahí entonces? Porque ellos como que también quieren seguir por ese camino. Hermanos, pero vosotros, amados, Judas, luego, como para ir concluyendo, les dice en el versículo 17 al 23. Amados, vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les advirtieron que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Mira, sigue hablando de ellos. Los sensuales no tienen el espíritu, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Hermanos, Judas habló una y otra vez. Vayan a la palabra dada por los apóstoles, a la palabra que se les transmitió a ustedes por su santísima fe. Manténganse en la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Ser estudiosos de la palabra, mantenernos en nuestra santa fe y en lo dado en la palabra por Dios. Orar, dice, manténganse en oración en el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Mantenernos en nuestra fe, en esa fe no adulterada, mantenernos en oración, guiados por el Espíritu Santo. Versículo 21, y conservados en el amor de Dios. Fíjense que no podemos dejar que esta contienda nos saque del amor. ¿Sí? O sea, es una contención de hacerle frente. De hacerle frente a. Pero yo debo mantenerme aún en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Manténganse allí resguardados. Porque va a llegar un momento donde el Señor Jesús, su misericordia va a ser manifestada para vida eterna. Ahora, hay gente que va a dudar. Hay gente que va a buscar moverse por estos engañadores. ¿Qué vamos a hacer, hermano, con ellos? Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. Esa es una manera de contender, hermano. No es ponernos a pelear con esa gente, no. Es nosotros vamos a argumentarle correctamente a las personas que están siendo embasuradas por ellos. Nosotros vamos a hacerle frente. Ellos dijeron esto. Mira, pero mira lo que dice la palabra de Dios. A los que están dudando, nosotros vamos a convencerlos con la palabra. Entonces usted tiene que estar preparado para esos que dudan, para esos que están siendo movidos por estos fraudulentos. Usted y yo vamos a convencerlos. Argumentarle bíblicamente para convencerlos, para sacarlos de esa duda. Y a los que están ya perdidos con ellos, lo vamos a dejar, bueno, esos se fueron para allá, eso ya están judaizando, eso ya están guardando el sábado, no, eso ya están haciendo tal o cual cosa. Mira, dicen, no bajen la guardia, arrebátalos del fuego. Eso es contender ardientemente, hermano. Eso no baje la guardia, no, esos ya están perdidos, no. Sigue insistiendo, dice, arrebátalos del fuego. Salvad, arrebatándolos del fuego. Y tengamos misericordia. Tengamos compasión con ellos. Esta gente que está haciendo el mal también necesita misericordia. Los vamos a contrarrestar, los vamos a combatir, pero debemos tener misericordia porque ellos también necesitan la salvación. Ahora dice, tengan misericordia, pero cuídense incluso de la ropa de ellos, de la contaminación. Esto lo que quiere decir es que tengan misericordia, pero no se pongan ustedes a hacer lo mismo que ellos. Es lo que quiere graficar esto de tener cuidado con la ropa contaminada. Es de no hacer lo mismo que ellos. No empezar a vestirse de la misma manera que ellos. Es decir, no empezar a obrar de la misma manera contaminada de ellos. Porque hay gente que habla de la ropa. No, esa ropa hay que ungirla con aceite. No, esa ropa está contaminada.
Cuídense de la ropa contaminada, pero realmente lo que estaba hablando aquí es, cuídense de no caer y hacer lo mismo que ellos. Por tener misericordia para con ellos, usted vaya a caer en el mismo error. Amados hermanos, seamos contenciosos. Seamos contenciosos. No. Seamos personas que contienden ardientemente por la fe. Pacificadores, amables, amorosos, pero dispuestos a hacer una barrera de contención para enfrentar este gran peligro que se ha infiltrado en la iglesia desde la antigüedad. No bajes la guardia. Estemos dispuestos a combatir ardientemente por nuestra fe. ¿Cuántos están preparados?